En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Como hemos podido escuchar en esta primera lectura y en el Evangelio, en Jesús se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. En él se cumple el Antiguo Testamento, es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Y por eso dijo Jesús que Él no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar pleno cumplimiento. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad y no se puede entender el uno sin el otro, porque el Antiguo Testamento quedaría inconcluso y porque el Nuevo Testamento no se comprendería sin los cimientos, sin las enseñanzas del Antiguo Testamento. Cristo es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Ha sido enviado por Dios Padre para salvar, para redimir, para perdonar nuestra culpa y nuestro pecado. Pero sin embargo Jesús fue rechazado por los suyos. Y fue rechazado por los suyos no solo porque no hizo ningún milagro en el pueblo donde él se crió, sino porque la predicación, la doctrina que él expresó no fue del agrado de sus paisanos. Ellos esperaban un Dios que les quitara los problemas de la vida. Esperaban un Dios fácil, el Dios del cumplimiento, que me dé la salvación cumpliendo una serie de normas rituales, exigentes algunas de ellas. El decálogo no siempre es fácil de vivir. Pagar, por ejemplo, el diezmo, como pagan los judíos, tampoco es sencillo. Los que tenemos que pagar Hacienda, nos cuesta cuando Hacienda, al final del curso fiscal, nos hace la declaración y nos dice tanto tienes que pagar. Y no es el diezmo, es menos, normalmente. Por eso, los judíos esperaban un Dios cómodo y fácil. Y cuando viene Cristo, que les dice que tienen que amar, que poner la otra mejilla, que perdonar, que compartir su tiempo, sus dones materiales y espirituales con los necesitados.
Un Dios que, como dicen ahora, te saca de la zona de confort, eso te incomoda. Les incomodó de tal manera que cerraron las puertas de su corazón a Cristo, que en lugar de hacer lo que Él les pedía, le dieron la espalda y pidieron su muerte en la cruz. Y ahora preguntémonos nosotros que hemos conocido también al Señor, nosotros que tenemos desde hace muchos años, por regla general, una relación personal con Él, ¿estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él? ¿O por el contrario también le vamos a dar la espalda? ¿Estamos dispuestos a aceptar la doctrina que Jesús nos revela o nos parece dura? Por ejemplo, en la defensa de la vida, en un mundo en el que el aborto quiere ser considerado un derecho, la eutanasia cada vez gana más adeptos. En este mundo, cuando tú defiendes la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, te tachan de retrógrado, de ultra, de que no eres progresista. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a defender la indisolubilidad, por ejemplo, del matrimonio? Lo que Dios ha unido, dice Cristo, que no lo separe el hombre. O por el contrario, no solo es que no lo defiendas, sino que además defiendes lo contrario, el divorcio, el amor libre. Vivimos en una sociedad relativista y pudiera ser que a nosotros nos ocurra lo mismo. Entonces no estaremos siendo fiel a Cristo. Estaremos rechazándole de forma distinta a como hicieron sus paisanos, pero estaremos rechazándole. Aceptemos a Cristo y la verdad revelada. Aceptemos a Cristo y la doctrina que Él nos transmite, porque como Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mira que lo hemos comprobado, que comprobamos que cuando amamos, cuando perdonamos, cuando ayudamos al necesitado, aunque tenemos que salir de nuestra comodidad, eso llena nuestro corazón de felicidad. Te sientes mucho más feliz cuando amas y perdonas que cuando tienes odio y rencor. Te sientes mucho más libre cuando eres una persona que haces el bien que no cuando piensas egoístamente solo en ti. Pero nos cuesta, nos duele, porque hay que pagar un precio. Pero ese precio, el precio del amor, el precio de ser fieles a Cristo, es un precio mucho más barato que el precio de seguir nuestros egoísmos, de seguir las insidias del demonio que quiere nuestra esclavitud y no nuestra libertad. Hoy el Señor se presenta como el Mesías, como el enviado por Dios Padre. Acojámosle, aunque a veces lo que Él nos pide nos suponga esfuerzo, sacrificio, nos suponga amar y entregarnos al que sufre para ayudarle en sus necesidades. Que el Señor encuentre en nosotros fe, la confianza de aquel que sabe que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.